Muchas gracias a Sebastián por invitarme a poder compartir con vosotros esta jornada. Nosotros somos un estudio de arquitectura de San Sebastián, somos los autores del edificio y quería comentaros un poco cómo es un poco la historia del proyecto, ¿no? A mí, siempre que hablo del Hotel Arima, me gusta traer este pequeño librito que tenemos, que guardamos en el estudio, que es un librito del Sindicato de Propaganda de 1916, de Donosti, que digamos que tenía la misión de contar un poco pues, las bondades de la ciudad de cara al turismo, ¿no? En él habla, por supuesto, de Urgul, de Igueldo, de las playas, pero también empieza a hablar de cómo el Paseo de la Concha, por ejemplo, permite disfrutar de la Concha de una manera que no es estar en la playa solamente, ¿no? Y también habla, por ejemplo, del Paso de Nuevo, que si lo pensamos es una obra súper radical, del funicular de Igueldo, etcétera, ¿no? Y cuando miras esto 100 años más tarde, ves cómo en realidad Donosti se ha configurado a través de unas actuaciones que son son bastante creativas, son muy valientes y siempre están mirando de reojo al turismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este libro, pues los hoteles tenían una gran presencia, ¿no? Y se contaba pues cómo eran las bondades, sobre todo desde el punto de vista balneario, de los hoteles de la época, ¿no? Y entonces esto se puede entender casi hoy en día como una manera de entender la ciudad, de cómo se ha construido Donosti, a través de esas grandes transformaciones ligadas al turismo, que no solo crean cosas para el turismo, sino crean cosas para la propia ciudad, ¿no? Y un poco la manera de entender que teníamos de este proyecto era así, era realmente no construir solo un hotel, sino realmente, como ha dicho Luis antes, una destinación turística en sí misma y algo que a través de sus usos no solo vienen, digamos, gente de fuera al hotel, sino que hay una circulación de gente de muy diversas procedencias, ¿no? Y muchos de la propia ciudad, ¿no? En realidad, en el Hotel Arima, que es mucho más que un hotel, pues se juntan dos maneras de estar. La del Arima, que se le da el nombre, que es el Hotel 4 Estrellas, pero luego también está Numa de Estudios, que son unos estudios más pequeños que en el que podemos estar mucho más tiempo. Misura y Tilia, que son dos propuestas gastronómicas diferentes. Luego hay Foresta Wellness, que es un espacio deportivo, de spa y de relax, que es muy, muy relevante. Y luego tenemos unas zonas de eventos que son realmente muy, muy amplias, ¿no? Que casi ocupan prácticamente 2 plantas del edificio, ¿no? De manera que esto es un conjunto de usos mixtos pues muy, muy relevante, ¿no? Y todo esto, el nexo de unión de todo esto es esa aproximación a los espacios desde el punto de vista de la salud, de la naturaleza también, del contacto con la naturaleza y de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí, ahora yo no me voy a extender mucho más sobre el certificado Passive House porque, ya hemos hablado bastante y luego Pedro me imagino que contará muchos más detalles, pero digamos que es una parte que no solo es que el edificio tenga, digamos, el certificado, sino es que el certificado forma parte de una visión global que es lo que da sentido a toda la oferta turística. Estamos situados en una posición que era bastante peculiar para un hotel, porque, digamos, no estamos ni en el centro de la ciudad ni en plena naturaleza. Estamos en una posición intermedia en la que podemos ir fácilmente al centro de la ciudad y, digamos, en una situación ligeramente de periferia, ¿no? En una parcela con una forma triangular en el que cuando nosotros abordamos el proyecto dijimos, ¿qué papel tiene que jugar el hotel desde el punto de vista de ciudad, ¿no? Y probablemente lo más importante era
contribuir a redescubrir este maravilloso parque de Miramón que tenemos aquí delante y que en su día no era tan accesible como después de la construcción del hotel, ¿no? Entonces, por eso el hotel se organiza en forma de L, con un ala es el propio del Hotel Arima 4 estrellas y el otro ala son los estudios NUMAD, y esta forma de L permite abrirse de manera bastante radical al bosque que tiene delante, ¿no? Y entre las dos L's se produce una especie de vacío que lo que busca es que en cuanto entremos al hotel ya estemos mirando hacia el bosque y a través de estas grandes superficies de vidrio permitan que desde todos los espacios públicos del hotel tengamos un gran contacto con la naturaleza que tenemos delante, ¿no? Y de alguna manera funcione esto como una especie de invitación a acercarnos al bosque, a acercarnos a las terrazas, que son el verdadero corazón del edificio, y que nos den la oportunidad de disfrutar del bosque que tenemos delante, ¿no? La parcela en la que se inserta el hotel era una parcela que tenía muchísima pendiente. En una situación, digamos, de cierto valor paisajístico, era muy importante conseguir una inserción del edificio pues que fuera lo más respetuosa posible con su entorno, ¿no? Y entonces, en este sentido, el edificio es realmente como un iceberg, ¿no? Como la foto esta que sacaba un poco Michel, en el sentido en el que la parte que emerge o la parte que vemos desde la calle cuando nos aproximamos al hotel es bastante más pequeña en volumen que lo que realmente mide el edificio, ¿no? La mayor parte está enterrado o está semienterrado. Y aquí se ve cómo hay una gradación en la que, digamos, la parte que emerge completamente son tan solo las habitaciones, y luego tenemos las zonas de evento y de deportes que están construidas contra el terreno, dando la parte de atrás contra el terreno y luego abriéndose hacia el bosque, y se construyen en una forma escalonada que viene a reproducir la topografía que originalmente tenía el terreno, ¿no? Esta división que hay entre digamos, la parte de abajo, que es una especie como de zócalo contra el terreno, y la parte superior, que es una parte pues que quiere ser un poco más aérea, más ligera, produce a través de los escalonamientos unas grandes terrazas, pues que son las que permiten dotar de estos espacios exteriores, ¿no? Y de estos espacios que nosotros siempre decimos que es un poco el corazón del edificio, ¿no? Para subrayar esta especie como de carácter entre zócalo en relación al bosque y parte superior como más urbana y más ligera, hay una diferencia material bastante importante entre las dos zonas, ¿no? Abajo tenemos un planteamiento de fachada principalmente de madera, en contraste con una parte superior en aluminio, y la parte de abajo de madera, que está configurada a través de una primera piel de vidrio y una segunda piel en unas lamas de madera bastante potentes, en una disposición aparentemente aleatoria, pero que realmente está muy modulada, y que viene a ofrecer por un lado, una protección contra el soleamiento de manera estática bastante relevante, y que se complementa con unos estores que están integrados en la fachada, y que puntualmente, pues si necesitamos oscurecer porque el evento lo pide o porque la inclinación del sol en ese momento lo hace necesario, pues siempre se pueden bajar, ¿no? Entre la parte de abajo, que estéticamente está dominada por el uso de la madera, y la parte superior de aluminio, está esta zona intermedia de transición en la que nos encontramos ahora, que en lo que se perseguía era el mayor contacto posible entre el interior y el exterior, ¿no? Y de ahí el uso abundante de vidrio
y la continuidad del nivel de los pavimentos, ¿no? El vidrio, que una vez más pues tiene su protección solar a partir de estores, ¿no? Y que genera esta relación interior-exterior, pues por ejemplo aquí en un punto bastante peculiar en el que desde la propia terraza podemos ver parte de la cocina del restaurante, ¿no? Y por último, esta parte superior digamos en aluminio, que el aluminio es un material bastante interesante porque, sobre todo en contraposición con la madera, ¿no? O sea, la madera es un material vivo que envejece y que, digamos que a lo largo de su vida su aspecto va cambiando pues casi como lo hace el bosque que tiene delante, y en cambio el aluminio es un material que no cambia, que siempre va a estar más o menos igual, pero que al estar anodizado tiene una cualidad bastante interesante, que es que tiene mucha capacidad de reflejar la luz, ¿no? Sin llegar a producir destellos incómodos, pero en un día soleado es capaz incluso, por ejemplo en otoño, de reflejar los tonos amarillentos del bosque, y en cambio en un día nublado, pues bueno, como hoy o como los muchos que tenemos aquí en Donosti, es un material que conserva cierta luz y cierta alegría, ¿no? Y la fachada se compone a través de una serie de lamas verticales que pasan incluso por delante de las ventanas del hotel en unos bastidores para protegerlos del sol, bastidores que son móviles, que se pueden abrir, y que, como veis, tiene una forma bastante peculiar, buscando que se den sombra unas a otras, y que en la medida de lo posible la radiación solar a lo largo del día sea más o menos constante, ¿no? Estas se colocan sobre una piel interior que sigue siendo en madera, buscando un poco también el contraste en función de cómo le dé la luz, que a través de las lamas se pueda ver puntualmente el tono de la madera. En las habitaciones produce este efecto, en el que bueno, podemos elegir entre la ventana completamente abierta o tamizar la luz con las lamas, para bueno, dotar una calidad interior bastante particular, ¿no? Y luego un poco, pues, por dar unas notas de la construcción del edificio, aquí vemos cómo se iban colocando las lamas, pero el hecho de que, sin extenderme nada en los detalles, pero bueno, desde el punto de vista de arquitectura yo creo que está el hecho de hacer un passive house, y a veces me encuentro con gente que dice, no, es que, bueno, habéis puesto mucho aislamiento o la estanqueidad y tal, pero bueno, más allá de que es verdad que los edificios passive house tienen que tener más aislamiento, que bueno, la estanqueidad o la recuperación de calor es importante, hay que cambiar la manera de pensar. O sea, es decir, hay que repensar completamente la manera en la que se ensamblan los materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo es aquí toda la estructura de fachada, o sea, no solo el acabado exterior es de madera, sino toda la estructura de fachada también es de madera. La madera, como tiene un coeficiente de transmisión térmico muy bajo, pues es un material muy útil para estos edificios. Y luego, por ejemplo, aquí veis como los bastidores, por ejemplo, de fachada están contrapeados, de manera que el punto de unión de entre la parte más exterior del cerramiento y la parte interior es mínimo o prácticamente nulo, ¿no? Entonces, digamos que esto, al margen de que sea un ejemplo concreto, se aplica a todos los puntos de la construcción del edificio. Aquí si vamos quitando capas, y realmente lo que pide es una reflexión sobre cómo los materiales se ensamblan, ¿no? O sea, repensar el ensamblaje de los materiales para que realmente no haya puentes térmicos, y hay que trascender ese pensamiento de que dice hay que poner más aislamiento. Y digo, bueno, sí, hay que poner más aislamiento, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo ponemos y cómo lo ensamblamos, ¿no? Y yo personalmente pienso que esta manera de concebir la construcción puede llegar a tener repercusiones arquitectónicas o repercusiones estéticas muy interesantes, ¿no? Bueno, aquí una de las fotos más espectaculares de cuando estamos haciendo
patinillos de las habitaciones, bueno, el tamaño que cogen las instalaciones al tener todo una cantidad de aislamiento muy importante, pues bueno, pues el tamaño de los patinillos también es muy, muy relevante y sobre todo hubo que pasar los tubos primero y construir los patinillos después, ¿no? Y entonces hay muchas pequeñas cosas en la construcción que en este edificio, por ejemplo, demandaron de mucha adaptación en obra y mucha invención constructiva, ¿no? Pero sobre todo yo creo que al margen de todo esto, ya cuando han pasado unos años de su construcción, yo me quedo un poco con digamos, la obligación de repensar el ensamblaje de los materiales y de cómo concebimos y pensamos un poco el proyecto en ese sentido, ¿no? Y aquí un poco como última imagen, como esta especie de nueva concepción deja su huella, incluso en la propia estructura de cómo digamos, las líneas de estanqueidad y las roturas de puente térmico están desde la propia estructura, ¿no? Bueno, muchas gracias.